Dios le bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por un día más y que esta es la tercera predicación de este día. Y estamos agradecidos con el Ministerio Radial Elohim 94.1 FM Jucuapa, Usulután, El Salvador, predicando la sana doctrina. Y en este tiempo le vamos a pasar el tiempo a nuestro hermano Antonio. Y con el tiempo, con el portador de la palabra. Amén. Dios le bendiga, amado hermano, en esta hora. Dios le bendiga grandemente, amigo que va a estar escuchando esta bendita palabra de Dios. Dios le bendiga. En esta hora los invitamos a que escuche la palabra de Dios. Si usted tiene el privilegio de escucharlo, invitamos a que se quede con nosotros este momento que vamos a estar meditando la palabra de Dios. Sabemos que estamos aquí por la bendita misericordia de Dios, que quizás no somos merecedores de tanta misericordia, de tanto amor que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, pero a Dios le ha placido en esta hora que yo traiga una meditación de la palabra de Dios. Así, mi amado amigo, que Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a mis hermanos allá en El Salvador. Dios bendiga a cada uno de los que van a estar escuchando. Dios bendiga a los amigos y esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida. Si usted no tiene a Cristo, esperamos de que hoy sea el día para que usted pueda entregar su vida a Jesucristo. En esta hora voy a leer un pasaje de la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, versículo 7. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volver, poderoso Dios? Alabado y glorificado sea su santo nombre, Dios. Amantísimo Dios eterno Padre, que estás en gloria. En esta hora venimos ante tu presencia, mi Dios amado, para darte las gracias por este momento, bendito Dios. Gracias por la oportunidad que me permites, mi Dios amado, Padre Santo, ser, mi Dios amado, yo el portador de tu palabra, mi Dios amado. Yo te pido que tomes el control en mi vida, mi Dios amado. Padre Celestial, yo reconozco que sin usted nada puedo hacer, que yo nada puedo hablar, mi Dios amado, si no es tu voluntad, bendito Dios. Toma el control, mi Dios amado, Padre Santo, Padre amado, Señor, y que cada alma, mi Dios amado, cada persona que va a escuchar tu palabra, mi Dios amado, sea tocada, mi Dios amado, por tu palabra, bendito Dios amado. Haz la obra en las almas, mi Dios amado, Padre Santo, en aquellos que te necesitan, bendito Dios. Te lo pedimos, mi Dios amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Poderoso Dios. Mi amado hermano, vamos a estar meditando en esta hora la palabra de Dios en el tema: un llamado al arrepentimiento. Poderoso Dios, sabemos de que Cristo está hablando a nuestras vidas día con día, porque sabemos de que la venida de Cristo ya está a las puertas. Entonces Dios está mandando su palabra a cada uno de nosotros, mandando su palabra a las almas. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros perezcamos. Entonces la palabra de Dios nos habla en Malaquías capítulo 3, que dice la palabra de Dios que desde los días de vuestros padres te habéis apartado de mí, dice Jehová. Entonces la palabra de Dios aquí, el profeta Malaquías fue enviado como a un reconcilio con el pueblo, poderoso Dios, porque sabíamos de que el pueblo se había apartado de Dios. Sabíamos de que Dios sacó a aquel pueblo de Israel de una tierra de Egipto donde estaban sufriendo, donde estaban esclavizados, pero después aquel pueblo se aparta de Dios. Después aquel pueblo donde fueron libertados se apartan de Dios, poderoso Dios. Entonces estamos viviendo los tiempos peligrosos ahora también, donde la iglesia ahora todos mencionamos a Dios, pero muchas veces andamos apartados de Dios. Muchas veces el pueblo está apartado de Dios. ¿Por qué? Porque
traen a Cristo, traen a Dios en sus labios, como decía el profeta Isaías allá en capítulo 29, poderoso Dios, que de labios lo honran, mas su corazón está lejos de Dios. Y ese es el problema que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque sabemos de que la venida de Cristo ya está a las puertas. Sabemos de que la venida de Cristo se aproxima, mi amado hermano. Por eso Dios está mandando su palabra, está llamando a un arrepentimiento ahora. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros perezcamos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que cuando llegue ese momento en que Cristo venga nos haya desapercibidos, nos haya haciendo otras cosas que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque ahora el evangelio, ahora la palabra de Dios se ha vuelto como una competencia, predicadores peleándose unos con otros, evangelistas atacándose unos con otros, cuando la palabra de Dios nos manda a hablar la palabra de Dios a las almas, a decirle a las almas que se arrepientan, a decirle a las almas que Cristo los ama, a decirle a las almas que hay oportunidad para sus vidas. Pero ahora el predicador muchas veces lo que trae es contentamiento con el otro. ¿Por qué? Porque no se pueden mirar unos con otros. Ahora es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando todo esto acontezca, entonces va a venir el fin. Cuando todo esto se empiece a ver, entonces va a venir el fin. ¿Por qué? Porque hermano atacándose con otro hermano, poderoso Dios, alabado sea su santo nombre de Dios. Y como yo les digo, muchas veces nosotros a veces lo hacemos sin sabiduría, poderoso Dios, y muchas veces la persona lo hace ya por ignorancia o por orgullo, poderoso Dios, cuando la palabra de Dios a nosotros nos manda a traer las buenas nuevas, cuando el evangelio dice la palabra de Dios que son buenas nuevas para las almas, para aquellas almas que se encuentran abatidas, para aquellas almas que se encuentran tristes, para aquellas almas que se encuentran angustiadas. Es buenas nuevas esta palabra de Dios, pero muchas veces nosotros no la usamos para alentar a aquellas almas, sino que para destruir a aquel que se está levantando, poderoso Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios aquí en Malaquías, poderoso Dios? Poderoso Dios, Él hace un llamado a volvernos a los caminos de Dios, poderoso Dios. Él hace un llamado a volvernos al camino correcto, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque aquel pueblo de Israel pensaba que él estaba haciendo lo correcto, él pensaba que estaba en el mejor camino, poderoso Dios. Y cuando vino Jesucristo no lo aceptaron, cuando vino Jesucristo no lo recibieron, sino que lo empezaron a atacar, le empezaron a decir que él en el nombre de Belzebú hacía milagros, poderoso Dios. Le empezaron a decir que él no era el Hijo de Dios. Y aquel pueblo de Israel, él creía que conocía a Dios, poderoso Dios. Alabado y glorificado sea su santo nombre de Dios. Entonces también el profeta Jeremías, inspirado por Dios, le habla a aquel pueblo en Jeremías capítulo, poderoso Dios, capítulo 6, versículo 10, poderoso Dios. Capítulo 10, versículo 16, le dice al pueblo de Israel, le dice a aquel pueblo, le dice, volveos de vuestros caminos, poderoso Dios, volveos, paraos en vuestros caminos y meditad, y andad por las sendas antiguas, poderoso Dios. Pero aquel pueblo que dijo, no andaremos. Y después sigue diciendo, y puse atalayas entre vosotros. Puse atalayas para que hablaran y no escucharon, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque ahora la palabra de Dios está siendo predicada por todo el mundo. Ahora la palabra de Dios está siendo predicada para que no haya excusa en aquel día. Para que no haya excusa cuando nosotros llegue ese momento. No vamos a tener excusa, mi amado amigo. Poderoso Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? En Malaquías hace un llamado al arrepentimiento, hace un llamado a volvernos a Dios. Amós capítulo 5, versículo 4 dice, buscadme y viviréis. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros fuera de Dios no podemos hacer nada. Sabemos nosotros que apartados del camino de Dios nada podemos hacer. Poderoso Dios, separados de Dios, dijo Jesucristo allá en San Juan capítulo 15, versículo 5, dijo que separados de Él nosotros nada podemos hacer.
¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, como le decía yo al principio, muchas veces nosotros buscamos a Dios, tenemos a Dios nomás solo de labios, tenemos a Dios nomás solo en los labios. ¿Por qué? Porque ahora el borracho menciona a Dios. Ahora aquel que anda haciendo la maldad menciona a Dios, poderoso Dios, pero lo malo tiene de labios. Pero dice la palabra de Dios, volveos a mí. Dice aquí la palabra de Dios, volveos a mí, yo me volveré a ustedes, poderoso Dios. Dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volver, poderoso Dios? Aquel pueblo pensaba que estaba bien. Como muchas veces, a veces a uno, a veces la palabra de Dios nomás la quiere porque palabras buenas, que palabras alentadoras, pero cuando viene la palabra de exhortación, uno ya no la quiere recibir. ¿Por qué? Porque uno piensa que el que está predicando está mal. ¿Por qué? Porque uno piensa que el que está predicando lo está haciendo en la carne o lo está haciendo por vista. Entonces aquí estaba ese pueblo así diciendo, ¿en qué nos vamos a volver nosotros? ¿En qué nos vamos a volver? ¿Por qué? Porque él pensaba que estaba bien, poderoso Dios. Alabado y glorificado sea su santo nombre, Dios. Dice el apóstol Santiago en su capítulo 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, poderoso Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice la palabra de Dios que Él nunca lo echa fuera a uno. Podremos fallar, podremos nosotros hacer lo que nosotros seamos, pero dice la palabra de Dios que si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros, Él nunca nos va a echar fuera, poderoso Dios. Mi amado hermano, mi amado, usted que se ha apartado de Dios, acérquese a Dios, dice la palabra de Dios que Él se va a acercar a nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos, dice la palabra de Dios, dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, poderoso Dios. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros nos acerquemos a Dios con un corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, la palabra de Dios habla ya en segunda de Samuel capítulo 11, poderoso Dios, que el rey David pecó. Aquel rey David pecó, pero cuando llega la amonestación, él lo que hizo, se humilló y dice allá en Salmo capítulo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. ¿Por qué? Porque él sabía que había fallado, él sabía que había pecado. Dice la palabra de Dios, entonces él empieza a humillarse y Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos humillamos, Dios nos perdona, pero cuando nosotros no nos humillamos, dice la palabra de Dios que Él nos deja, Él se aleja de nosotros. Proverbios capítulo 28, 13 dice que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice que va a alcanzar misericordia. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y reconocemos nuestros pecados, reconocemos que le hemos fallado a Dios, entonces Dios se agrada de nosotros y Él extiende su mano en misericordia hacia nuestras vidas. Entonces dice la palabra de Dios que Él nos recibe como aquel padre al hijo que se va y lo vuelve a aceptar, poderoso Dios. Entonces es lo que pasa cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, pero dice la palabra de Dios que si reconocemos y los confesamos y nos apartamos, ya no volvemos a hacer lo mismo. Pero si nosotros venimos y reconocemos nuestros errores, pero al día siguiente estamos haciendo lo mismo, entonces estamos jugando con la misericordia de Dios, entonces estamos jugando con la gracia de Dios. Cuando la palabra de Dios dice allá en Gálatas capítulo 6 versículo 7 que Dios no puede ser burlado. Alabado sea su santo nombre de Dios, poderoso Dios. Alabado sea su santo nombre de Dios. La palabra de Dios habla en el libro de los Hechos, capítulo 2, poderoso Dios, que dice la palabra de Dios que estaba aquel pueblo unánimes orando allá cuando cayó de repente, dice que cayó la presencia de Dios en todos aquellos 120 que estaban orando, que estaban clamándole a Dios. Y cuando aquel pueblo, cuando aquellos los empezaron a ver, dice que empezaron a decir, ¿y qué es lo que miramos? Mira, estos no son
Poderoso Dios, Galileos, poderoso Dios, dice que la palabra dice que ellos empezaron a burlarse de ellos, poderoso Dios, a hablar, dice que ellos no podían creer lo que estaban viendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cayó sobre aquellos. Entonces dice la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 2, versículo 38, que se levanta Pedro, poderoso Dios, a hablarles y a decirles que el Cristo que ellos habían crucificado se había levantado y él era el que estaba haciendo todo eso en ellos, poderoso Dios. Entonces aquel pueblo dice que se compuso en sus corazones y dijo, ¿y ahora qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? Entonces le dice el apóstol Pablo, le dice en el capítulo 2, 38, el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, poderoso Dios. Entonces, mi amado hermano, la palabra de Dios habla de un arrepentimiento, de que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que volvernos a Dios, humillarnos a Dios si estamos fallando, poderoso Dios. La palabra de Dios, Dios dejó algo en nuestra mente, en nuestro corazón, dejó una conciencia que cuando nosotros fallamos, esa conciencia nos empieza a acusar, esa conciencia nos empieza a decir, mira tú fallaste, mira tú pecaste. Muchas veces nosotros fallamos, entonces mientras que nosotros no confesamos nuestros pecados, eso nos va a andar martillando en la mente, nos va a andar diciendo, mira, pero si tú hiciste eso, poderoso Dios. Pero el problema es cuando nosotros ya no tenemos eso, cuando nosotros ya no tenemos eso, entonces lo que pasa es de que ya el Espíritu Santo se apartó de nosotros. Pero mientras nosotros fallamos y viene la conciencia y nos empieza a acusar, y el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo nos está martillando ahí, nos está diciendo, mira, pero tú has fallado, reconoce tu pecado, reconoce que has fallado, poderoso Dios, humíllate ante Dios. Entonces cuando nosotros nos humillamos, entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene y nos acepta nuevamente. Jesucristo viene y nos acepta nuevamente a nosotros. Pero cuando nosotros nos vamos quedando así, pero nosotros decimos, no, pero no es nada, no pasa nada, poderoso Dios, porque muchas veces eso es lo que pasa. A veces eso es lo que pasa, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fallamos, el enemigo, el diablo empieza a meterle aquello en la mente a aquella persona, a decir, mira, pero si tú fallaste, mira cómo vas a ir a la iglesia. Ya deja esa hipocresía y empieza el diablo, el enemigo, a acusarlo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que él es un acusador, él es un padre de mentira. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es que nosotros, quiere llevarnos a todos nosotros. Pero para eso dice la palabra de Dios que apareció Jesucristo para deshacer toda obra del diablo. La palabra de Dios dice que para eso apareció Jesucristo, para deshacer toda obra del diablo, todo plan del enemigo, todo aquello que no nos deje levantarnos. Para eso apareció Jesucristo. Pero la palabra de Dios también nos manda a esforzarnos a nosotros, reconocer nosotros y poner de nuestra parte nosotros, que si nosotros confesamos nuestros pecados vamos a alcanzar misericordia delante de Dios. Que si nosotros reconocemos nuestros pecados vamos a alcanzar misericordia, poderoso Dios. Porque el anhelo de Dios es que todos nos vayamos al cielo, que todos procedamos al arrepentimiento, poderoso Dios. Lo dice el apóstol Pedro poderoso Dios, allá en 2 de Pedro 3:9, que dice la palabra de Dios que todos procedamos al arrepentimiento, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el plan del enemigo es matar, hurtar y destruir, poderoso Dios. A eso dice la palabra de Dios que vino el enemigo, poderoso Dios. Que mientras nosotros estemos ahí medios tibios, el enemigo va a estar contento. Pero cuando nosotros nos levantamos a hablar la bendita palabra de Dios, el enemigo también se levanta a querernos estorbar, a querernos acusar, poderoso Dios. Pero la palabra de Dios dice la palabra de Dios que Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que Dios nunca nos va a dejar solos, poderoso Dios. Alabado sea su santo nombre de Dios. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos
de alivio, poderoso Dios, tiempos de refrigerio, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos pecando, nosotros no tenemos paz. El hombre que anda sin Cristo no tiene paz, aunque tenga lo que tenga, no trae paz. ¿Por qué? Porque por un momento se deleita, por un momento se goza supuestamente en el pecado. Pero cuando siente está vacío, entonces no trae paz. ¿Por qué? Porque nosotros sin Cristo no vamos a tener paz en ningún momento. Nosotros separados de Dios no vamos a tener paz en ningún momento. Alabado sea su santo nombre de Dios. Alabado y glorificado sea su santo nombre de Dios. Poderoso Dios. Dice la palabra de Dios allá en Zacarías capítulo 1, versículo 2 dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros. Poderoso Dios, no sea como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová, poderoso Dios. Entonces la palabra de Dios dice que cuando aquel pueblo se empezó a corrompir, poderoso Dios, Dios empezó a mandar profetas, Dios les empezó a hablar, poderoso Dios. Dios les empezó a hablar, entonces dice la palabra de Dios que aquel pueblo no quiso escuchar. No quiso escuchar, por eso Jesucristo también allá en Mateo 23 dice la palabra de Dios que allá se para y empieza a ver aquella gente cómo estaba destruida, y empieza a entristecerse su corazón y empieza a decir: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisieron? Dice la palabra de Dios, que empieza Jesucristo a entristecerse. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo vino a la tierra no lo quisieron, no lo aceptaron, sino que lo crucificaron. Y cuántas veces nosotros también lo estamos crucificando con nuestros hechos, poderoso Dios. ¿Por qué? Como le digo, ¿por qué? Porque la iglesia ahora se ha convertido como en un entretenimiento, poderoso Dios. Que ahora ya no viene uno con esa pasión de querer alabar a Dios. Ahora las almas ya no buscan a Dios. ¿Por qué? Porque sientan en su corazón de buscar a Dios, sino que lo buscan por conveniencia, lo buscan por una necesidad material, poderoso Dios. Cuando nosotros tenemos que buscar a Dios de corazón, poderoso Dios, cuando nosotros tenemos que buscar a Dios, reconocer que nuestra alma necesita de Dios, reconocer que nuestra alma sin Dios no es nada. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que si nosotros no le buscamos, Él también se va a apartar de nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que este pueblo no escuchó a los profetas de Dios, poderoso Dios. Y ahora muchas veces, uno se para allá en las calles a hablar la palabra de Dios. Ahora uno se para a decirle a aquellas personas que Cristo los ama, que Cristo es amor, que Cristo, poderoso Dios. En cierta ocasión que yo estaba hablando allá en la calle, me dice un amigo, me dice: ¿por qué ustedes hablan de Dios, que Dios es amor? No sean mentirosos, hombres, si Dios no es amor, poderoso Dios. La palabra de Dios dice que Dios es amor, porque San Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera que Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero allá la gente dice que Dios no es amor. ¿Por qué? Porque ellos quieren la bendición de Dios, pero no quieren acercarse a Dios, no quieren reconciliarse con Dios, poderoso Dios, y andan enojados con Dios cuando les pasa algo. Cuando dice la palabra de Dios que su propia maldad es la que atrae eso a uno. ¿Por qué? Porque el pecado es el que le acarrea todo eso que a uno le pasa, poderoso Dios.
Alabado y glorificado sea su santo nombre de Dios. Pero las almas están enojados con Dios, como que Dios tuviera la culpa de que les pase las cosas a ellos, poderoso Dios. Cuando mi Dios es amor, ¿por qué? Porque cuando mi Dios extendió la mano en misericordia sobre mi vida, y he visto la mano de Dios cuando yo me he sentido triste, cuando yo me he sentido en problemas, cuando yo me he sentido en cosas difíciles que yo no puedo salir, yo veo la mano de Dios. Entonces yo cómo no voy a hablar que Dios es amor, poderoso Dios. Pero la palabra de Dios ahora manda, dice que manda que nosotros nos arrepintamos y que nos volvamos a Dios, poderoso Dios. Dice la palabra de Dios aquí donde estaba leyendo Zacarías capítulo 1 versículo 6, dice: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo hizo con nosotros, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando Dios saca a aquel pueblo de Israel y lo pone ya en la tierra que les había prometido, Dios les dice a aquel pueblo, les empieza a dar instrucciones, les empieza a decir: mire, si ustedes allá en Deuteronomios capítulo 28, poderoso Dios les empieza a decir: si ustedes andan en mis ordenanzas, si ustedes no se apartan, si ustedes cumplen con lo que yo les digo, todas estas bendiciones nunca se apartarán de ustedes. Pero después dice en el 15 en adelante: pero si acontecerá que si ustedes no oyen mi voz y empiezan a hacer conforme a las costumbres de todo este pueblo, entonces todas las maldiciones vendrán sobre ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros atraemos el pecado, entonces eso viene a traer todas esas consecuencias a nuestras vidas. Alabado y glorificado sea su santo nombre de Dios. Poderoso Dios. Alabado sea su santo nombre de Dios, mi amado hermano. Entonces, como le decía, muchas veces el hombre dice: pero no, es que ustedes o muchas veces mucha gente también dice: no, es que ustedes hablan muy fuerte la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos quieren oír palabras bonitas, palabras que le levanten el ánimo, poderoso Dios. Pero la palabra de Dios a nosotros, dice la palabra de Dios, que el hijo que él ama corrige, poderoso Dios. Entonces cuando Dios manda exhortación a nuestras almas, a nuestras vidas, nosotros tenemos que aceptar. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que Cristo nos ama, que Dios no quiere que nosotros nos perdamos, que Dios no quiere que nosotros perezcamos, que en aquel día cuando venga Cristo, poderoso Dios, que en aquel día cuando llegue ese momento que dice la palabra de Dios, que va a llegar un momento que nosotros, dice la palabra de Dios, que en un abrir y cerrar de ojos, cuando sintamos, nosotros ya vamos a estar en el cielo, poderoso Dios. Pero ¿qué pasa si nos haya haciendo otras cosas que a Dios no le agrada? ¿Qué pasa que si nosotros nos haya haciendo lo que a Dios no le agrada, poderoso Dios? Entonces va a ser duro para nosotros aquel despertar. Va a ser duro para nosotros aquel momento, poderoso Dios. Poderoso Dios. Dice la palabra de Dios, habla la palabra de Dios aquí en segundo libro de Crónicas, capítulo 6, poderoso Dios. Que el rey Salomón, dice la palabra de Dios, que empieza a orar a Dios, empieza a construir el templo para Dios, poderoso Dios. Pero después que lo termina, dice la palabra de Dios, que él empieza a orar. En el capítulo 6 él empieza a orar, y dice la palabra de Dios que acá en el 6:14 dice: Jehová de los ejércitos, no hay Dios semejante a ti en el cielo y en la tierra.
que guardas el pacto y la misericordia con tu siervo, que camina delante de ti de todo su corazón, poderoso Dios. Alabado y glorificado sea su santo nombre de Dios. Entonces el rey Salomón empieza a orar a Dios, empieza a clamar a Dios, pero después le empieza a decir, poderoso Dios, le empieza a decir, bueno, y qué pasa si el pueblo pecare, poderoso Dios, si aquel pueblo pecare. Dice la palabra de Dios aquí en el 27, si alguno pecare contra su prójimo y se le extendiere juramento y viniera y jurare ante tu altar en esta casa, tú irás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tu siervo, dando paga al impío, haciendo caer su proceder sobre su cabeza, y justicia y justificando al justo, al darle conforme a su justicia, poderoso Dios. Alabado y glorificado sea su santo nombre, Dios. Entonces este rey empieza a clamar a Dios, a decirle, bueno, y si este pueblo peca después, si este pueblo te falla después, le empieza a decir el pacto, le empieza a recordar el pacto que había hecho con su padre, con el rey David, poderoso Dios. Entonces dice la palabra de Dios, y vamos a leer en el 26, capítulo 6, versículo 26, dice la palabra de Dios, dice, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, si orare a ti hacia este lugar y confesare tu nombre y se convirtiere de sus pecados, cuando los afligiere, tú los oirás en los cielos y perdonarás su pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo, poderoso Dios. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo y añublo, langosta o pulgón, o si los sitiare sus enemigos en la tierra, en donde more cualquiera plaga o enfermedad, que sea toda oración y todo ruego que hicieren cualquier hombre y todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, poderoso Dios. Entonces le empieza a decir le empieza a decir al rey Salomón, si aquellos oraran, si aquellos vinieran humillados aquí, tú los perdonarás, poderoso Dios. Porque nosotros tenemos que saber, mi amado hermano, que en la casa de Dios es donde hay misericordia, poderoso Dios. La palabra de Dios nos manda de que nosotros solo en Cristo encontramos misericordia, no en el hombre, no en la mujer, sino que solo en Dios. Nosotros no vamos a poder correr al hombre, porque el hombre no nos va a ayudar, pero Cristo sí nos puede ayudar. Alabado sea su santo nombre de Dios. Entonces este rey le empieza a decir a Dios, empieza a orar a Dios y empieza a clamar por el pueblo, poderoso Dios. Entonces dice la palabra de Dios allá en Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, que Dios le dice a Salomón, alabado sea su santo nombre de Dios. Alabado y glorificado sea su santo nombre de Dios. Dice la palabra de Dios allá en
allá en 7:13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y dice la palabra de Dios aquí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, poderoso Dios. Alabado sea su santo nombre, Dios. Entonces, mi amado hermano, sabemos de que dice la palabra de Dios que si nosotros nos humillamos, si nosotros nos arrepentimos, entonces dice la palabra de Dios que Dios extiende su mano en misericordia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si nos arrepentimos, si nos convertimos, si dejamos de hacer el mal, si dejamos de hacer aquello que a Dios no le agrada, si dejamos de hacer aquello que a Dios no le gusta, poderoso Dios, entonces dice la palabra de Dios que Dios extiende su mano en misericordia y Él nos escucha, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que allá en Malaquías, donde leímos primero, aquel pueblo decía, ¿y en qué nos vamos a volver nosotros a ti? ¿En qué nos vamos a volver, poderoso Dios? Y empezaron a contender con Dios, empezaron a decir, en cierta ocasión ahí siempre en Malaquías dijeron, mira, si aquellos son soberbios, aquellos son malos, y mira, a ellos como que les va mejor, poderoso Dios. Alabado y glorificado sea su santo nombre, Dios. Entonces, mi amado hermano, mi amado amigo, hay un llamado al arrepentimiento, un llamado que tenemos que buscar a Dios de todo corazón, un llamado que tenemos que humillarnos a Dios de corazón, poderoso Dios. No lo hacemos porque la gente nos mire, no lo hacemos porque, como les decía yo, por conveniencia, buscando la abundancia material, sino que lo hacemos porque reconocemos que separados de Dios nada somos nosotros. Lo hacemos ¿por qué? Porque reconocemos que sin Dios nosotros no podemos hacer nada, poderoso Dios. Y sabemos, mi amado hermano, que nosotros cuando muramos hay dos lugares que dice la palabra de Dios que a dónde va a ir el ser humano. Dice la palabra de Dios que hay dos lugares que uno lo describe como el paraíso eternal, como el paraíso eternal, donde dice la palabra de Dios que ya no va a haber lucha con aquello, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor. Pero la palabra de Dios también habla de un lugar que también va a ir aquel desobediente, va a ir aquel que no arregló su vida con Dios, va a ir aquel que pensando estar bien no arregló su vida con Dios, poderoso Dios. Habla de un infierno, la palabra de Dios habla de un infierno donde dice la palabra de Dios que el gusano nunca muere, poderoso Dios. Donde dice la palabra de Dios que va a ser por toda una eternidad, poderoso Dios. Pero ahora hay oportunidad para su vida, mi amado amigo. Ahora hay oportunidad para su alma, mi amado amigo. Usted que tiene la oportunidad de estar escuchando palabra de Dios en esta hora, usted que tiene la oportunidad de andar caminando en esta hora, de andar respirando en esta hora, usted tiene la oportunidad de correr a los pies de Cristo. O quizás usted está pasando una situación difícil, quizás usted está en una cama, pero déjeme decirle que Cristo lo ama, que no importa la situación que usted esté pasando, que no importa la situación que usted esté viviendo, eso no quiere decir que Dios ya se olvidó de ustedes, poderoso Dios. Eso no quiere decir que Dios ya se olvidó de nosotros, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios allá en Isaías 49:13, poderoso Dios, dice la palabra de Dios 49:14, dice la palabra de Dios que aquel pueblo también dice la palabra de Dios en Isaías que aquel pueblo había fallado, que había pecado. Entonces que empezaron a decir, no, Dios ya no está con nosotros. Dice la palabra de Dios, pero Sión dijo, Jehová se olvidó de nosotros, Jehová se apartó de nosotros, poderoso Dios. Entonces dice Dios les da una respuesta ya en su capítulo 15, dice, se podrá olvidar la madre de ustedes, se podrá olvidar el padre de ustedes, pero yo no me olvidaré, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de mi Padre Celestial. Muchas veces nosotros nos apartamos de Dios y empezamos a decir, ¿dónde está Dios?
¿Dónde está Dios, poderoso Dios? O muchas veces nosotros vienen situaciones difíciles y empezamos a contender con Dios. Empezamos a decir, pero si yo no hago lo malo, si yo empieza el hombre a justificarse cuando dice la palabra de Dios que no hay hombre bueno aquí que no peque, poderoso Dios, no hay hombre que no peque aquí sobre la tierra, poderoso Dios. Que todos somos pecadores, que todos fallamos, pero que nosotros sabemos que hay un Dios de misericordia, que nosotros sabemos que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que cambia, poderoso Dios. Que hay un Dios que liberta, poderoso Dios. A ese Dios corremos nosotros, a ese Dios tenemos que correr nosotros, poderoso Dios. Porque muchas veces cuando nosotros nos apartamos, cuando el hombre se aparta, la mujer se aparta, empieza a decir, pero si yo ya no tengo esperanza, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque yo he hablado con muchas personas que se han apartado y dicen, pero no, es que yo quisiera volver, pero yo ya no puedo, poderoso Dios. Déjeme decirle, mi amado hermano, que hay esperanza para su vida, que si usted está con vida, dice la palabra de Dios, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Usted se puede levantar ahora, que hay oportunidad para su alma. Antes que la muerte los sorprenda, antes de que Cristo venga. ¿Y qué va a ser? ¿Qué va a ser de su vida cuando usted despierte en ese lago de fuego que dice la palabra de Dios? Entonces ahora hay oportunidad para su alma, usted que se ha apartado, ahora hay oportunidad para su alma, usted que no ha llegado a los pies de Cristo, ahora hay oportunidad para su vida, usted que no ha aceptado a Cristo, poderoso Dios, corra a los pies de Cristo, antes que sea demasiado tarde, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque Dios está mandando palabra a su pueblo. Dios está mandando palabra a su pueblo, levantando personas que se levanten a hablar de la misericordia de Dios. Ahora vamos donde quiera que nosotros vayamos, hay alguien que nos habla del amor de Dios, hay alguien que nos habla de la misericordia de Dios. Pero el pueblo, la humanidad ahora dice la palabra de Dios que está cegado. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque si vemos ahora nosotros nos ponemos a ver. Mucha gente dice, pero si ya tiempos están predicando la venida de Cristo y Cristo no viene. Pero nosotros nos ponemos a ver y nos ponemos a describir las escrituras y empezamos a ver todo lo que se está cumpliendo. Todo lo que se está viendo en la tierra, poderoso Dios. La maldad cómo se ha aumentado, poderoso Dios. La maldad cómo se ha aumentado en gran manera, dice la palabra de Dios. Que así estaba el pueblo de Sodoma y Gomorra, poderoso Dios. Cuando Dios manda aquellos ángeles al advertirle a Lot que salieran, poderoso Dios. Pero dice la palabra de Dios que aquellos hombres, cuando Lot les dice a sus familiares que salieran, aquellos parecía que se burlaban. ¿Por qué? Porque al similar ahora estamos viviendo, que ahora el hombre no quiere oír palabra de Dios. Ahora el hombre quiere el favor de Dios, pero no quiere oír palabra de Dios. Ahora quiere la bendición de Dios, pero no quiere acercarse a Dios, poderoso Dios. Ahora la humanidad quiere que Dios los bendiga, pero no quieren buscar de Dios. Cuando dice la palabra de Dios allá en Amós capítulo 5, versículo 4, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis, dice la palabra de Dios, poderoso Dios. Proverbios capítulo poderoso Dios 23 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren por tus ojos mis caminos, poderoso Dios. Alabado y glorificado sea su santo nombre, Dios. Entonces, mi amado hermano, mi amado amigo, tenemos que volvernos a Dios. Reconocer de que Dios es real, reconocer de que Dios es veraz, poderoso Dios, que del ojo de Dios no nos vamos a poder esconder, que del ojo de Dios nosotros no nos vamos a poder esconder. Dice el Rey David, dice en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu presencia que tú no me veas, poderoso Dios? Si subiera a los cielos, allá estás tú. Si el Seol hiciera mi estrado, allá estás tú, poderoso Dios.
Alabado y glorificado sea su santo nombre de Dios. No nos vamos a poder esconder de Dios, mi amado hermano. No nos vamos a poder esconder. Entonces el único refugio tiene que ser nuestro Padre Celestial. El único refugio tiene que ser nuestro Padre Celestial, poderoso Dios. Ahora hay oportunidad para su alma. Ahora hay oportunidad para su vida, mi amado amigo. Usted que ha dicho, yo quisiera pero no puedo. Usted que está luchando por su propia fuerza, ya siga luchando por su propia fuerza y entréguele sus problemas a Cristo. Entréguele su vida a Cristo, entréguele el control de su vida a Cristo y va a ver que su vida va a cambiar. Va a ver que su vida va a ser diferente, poderoso Dios, pero es necesario reconocer que necesitamos de Dios. Es necesario reconocer de que sin la ayuda de Dios nosotros no vamos a poder hacer nada, poderoso Dios. Usted que está luchando, poderoso Dios. Usted que dice, yo tanto problema que tengo, yo tantas cosas que me vienen a mi vida. ¿Y por qué será, poderoso Dios? ¿Por qué? Porque usted no quiere buscar de Dios. Alabado y glorificado sea su santo nombre de Dios. Poderoso Dios, así mi amado hermano, mi amado amigo, si usted ha escuchado esta palabra de Dios, sea inteligente. La palabra de Dios dice que sabios fueron aquellos que cuando los ángeles llegaron y les dieron las buenas nuevas que había nacido un Mesías, que había nacido un Salvador. Aquellos dijeron, pasemos a ver. Esos fueron sabios. Muchas veces el hombre dice, yo soy sabio, yo soy inteligente andando con 2 mujeres, yo soy inteligente haciendo esto, poderoso Dios. Pero eso no es inteligente, mi amado hermano. Eso no es inteligente, mi amado amigo. Inteligente es aquel que corre a los pies de Cristo y reconoce que su alma necesita de Dios. Reconoce que somos necesitados de Dios, poderoso Dios. Alabado y glorificado sea su santo nombre de Dios. Dios le bendiga en esta hora. Que Dios me lo guarde, mi amado hermano. Que Dios me lo guarde en esta hora. Si usted ha oído esta palabra de Dios y usted quiere reconciliarse con Dios, yo lo invito en esta hora, poderoso Dios. Yo lo invito a que corra a los pies de Cristo. Ya no espere para mañana. Ya no diga mañana lo voy a hacer. Mañana puede ser muy tarde. Poderoso Dios, si usted quiere reconciliarse con Dios, yo lo invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo he oído tu palabra. Reconozco que me he apartado de ti, pero en esta hora yo me vuelvo a ti. Yo me reconcilio contigo. Reconozco mis pecados y en esta hora yo me vuelvo a ti como aquel hijo pródigo se volvió a ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y borra de mí toda rebelión. En el nombre de Jesús, mi amado hermano, si usted ha hecho esta oración, yo lo invito a que siga adelante, que no vuelva atrás, poderoso Dios, porque la venida de Cristo se acerca. La venida de Cristo está a las puertas, poderoso Dios. Se acerca un evento glorioso para su iglesia, poderoso Dios. Mi amado hermano, mi amado amigo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, donde quiera que usted se encuentre, usted puede aceptar a Jesucristo como su único suficiente Salvador. Yo lo invito en esta hora que haga esta oración y haga esta oración conmigo y le diga, Señor Jesús, en esta hora yo he oído tu palabra. Reconozco que fuera de ti nada soy. En esta hora yo te pido que me aceptes como su único. En esta hora yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú vengas pueda ser hallado en ese libro y pueda irme a gozar contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así mi amado amigo, si usted ha hecho esta oración, yo le invito a que busque de Dios, busque una iglesia donde su alma pueda ser alimentada, busque una iglesia donde le hablen la palabra de Dios, poderoso Dios. Sabemos de que estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero tenemos que correr a los pies de Cristo para que podamos alcanzar misericordia.
Dios bendiga a cada uno de los que han escuchado esta palabra de Dios, y Dios bendiga a los que han enviado sus peticiones. Poderoso Dios, sabemos de que nosotros solo somos un instrumento en las manos de Dios, que el que hace la obra, el que hace las cosas es Dios. Así Dios le bendiga grandemente. Vamos a orar por cada poderoso Dios. Alabado y glorificado sea su santo nombre de Dios. Alabado sea su santo nombre de Dios. Vamos a orar por cada petición de mis hermanos que han mandado sus peticiones. Poderoso Dios, poderoso Dios, hermana Reina López por fortaleza, Mari Gutiérrez, oración por sanidad de su cuerpo, poderoso Dios. Fidel Santos, oración por sanidad, oración por liberación de Juan Hernández, poderoso Dios. Patricia Mercado, oración por sanidad de insuficiencia renal, poderoso Dios. Amantísimo Dios eterno Padre que estás en gloria, en esta hora, mi Dios amado, vengo darte las gracias por este momento, bendito Dios. Gracias porque una vez más, mi Dios amado, Padre Santo, has tenido ese cuidado de nuestras vidas, bendito Dios. Me has permitido, Padre Santo, hablar tu palabra, mi Dios amado. Padre Celestial, yo te pido en esta hora, mi Dios amado, por cada uno de mis hermanos, bendito Dios, mis hermanas que han mandado, Padre Santo, sus peticiones, mi Dios amado, que han puesto esa confianza en usted, mi Dios amado, Padre Santo. Yo le pido, mi Dios amado, Padre Santo, que donde quiera que ellos se encuentren, mi Dios amado, sea tu mano preciosa sobre sus vidas, mi Dios amado, Padre Celestial. Dale fuerza a mi hermana Reina, bendito Dios, fortalécela, mi Dios amado, Padre Santo, Padre amado, Señor, tu palabra dice, bendito Dios, que los que confían en usted, mi Dios amado, Padre Santo, mi Dios amado, tendrán fuerzas y levantarán alas, Padre Santo, como las águilas, mi Dios amado. Yo le pido, mi Dios amado, que sea usted fortaleciéndola, bendito Dios amado. Asimismo, mi Dios amado, mi hermana Mari, bendito Dios amado, cualquiera que sea, Padre Santo, la enfermedad que tenga, mi Dios amado, cualquier dolencia que sea, mi Dios amado, Padre Santo, clamo misericordia, mi Dios amado, Padre Santo, por su vida, bendito Dios, Padre Celestial. Sabemos que para usted no hay nada imposible, mi Dios amado. Sabemos que para usted no hay distancia, para usted no hay fronteras, mi Dios amado, que ahí donde se encuentre, mi Dios amado, Padre Santo, usted puede hacer la obra, mi Dios amado, Padre Santo. Sana, mi Dios amado, cualquier enfermedad, bendito Dios amado, Padre Santo. Aquello que el hombre no lo puede hacer, mi Dios amado, usted lo puede hacer, bendito Dios. Aquello que la mujer no lo puede hacer, mi Dios amado, aquello que los doctores no lo pueden hacer, bendito Dios, Padre Santo, usted lo puede hacer, mi Dios amado. Asimismo, mi hermano Fidel, bendito Dios amado, Padre Santo, bendito Dios, cualquier dolor que esté pasando, mi Dios amado, cualquier enfermedad que esté pasando, bendito Dios, yo le pido que sea usted moviéndose a favor de su vida, mi Dios amado, tocando aquel dolor, mi Dios amado, Padre Santo, sanando, bendito Dios amado, cualquier herida, bendito Dios. Su palabra dice, mi Dios amado, allá en Isaías, mi Dios amado, 53, que por sus llagas, mi Dios amado, fuimos nosotros sanados, bendito Dios. Poderoso eres tú, mi Dios amado, Padre Santo, Padre amado, Señor, clamo misericordia, bendito Dios, por mi Padre Santo, por mi hermano Juan Hernández, bendito Dios amado, Padre Santo. Ayúdalo, bendito Dios amado, Padre Santo. Libértalo, mi Dios amado, Padre Santo. Rompa toda cadena, mi Dios amado, toda atadura del diablo, Padre Santo. Se rompe en esta hora, mi Dios amado, por el poder de tu palabra, mi Dios amado, Padre Santo. Y declaramos libre, mi Dios amado, es alma para tu gloria, mi Dios amado. La declaramos libre, bendito Dios amado, Padre Celestial. Poderoso Dios amado, Padre Santo, bendito Dios. Clamamos por la sanidad, mi Dios amado, de mi hermana Patricia, Dios amado, Padre Santo. Sea usted, mi Dios amado, sanando cualquier dolencia, sea usted llevándose cualquier enfermedad, mi Dios amado, Padre Santo. Así, mi Dios amado, cualquiera, mi Dios amado, Padre Santo, que esté pasando una situación difícil, Dios amado, sea usted, mi Dios amado, supliendo toda necesidad, bendito Dios amado, Padre Santo. Aquellos que, Padre amado, Señor, no han mandado, Padre Santo, sus peticiones, pero han puesto su confianza en usted, mi Dios amado, que ahí donde están, mi Dios
Dios amado, Padre Santo, quizás postrados en una cama, mi Dios amado, pero han puesto esa confianza en usted, que usted los puede levantar de esa cama, mi Dios amado, que usted los puede ayudar, mi Dios amado, Padre Santo. Glorifíquese, mi Dios amado. Glorifíquese, bendito Dios amado, Padre Santo, bendito Dios. Visítalos, mi Dios amado, Padre Santo, ahí donde están, mi Dios amado. Restaure las almas, mi Dios amado, Padre Santo. Ayúdelos, mi Dios amado, Padre Santo. Gracias por este momento, bendito Dios amado, Padre Santo. Gracias, mi Dios amado, por la oportunidad, mi Dios amado, que nos concedes, bendito Dios amado, de poder hablar tu palabra, mi Dios amado, Padre Santo. Padre amado, Señor, le damos toda la gloria a usted, mi Dios amado. Le damos toda la honra a usted, mi Dios amado, porque usted, mi Dios amado, se la merece, mi Dios amado. Porque nosotros no somos nada, bendito Dios amado, Padre Santo. Porque nosotros, mi Dios amado, dice su palabra, mi Dios amado, que somos polvo, mi Dios amado. Solo su misericordia, mi Dios amado, Padre Santo, es la que nos hace, mi Dios amado, mantenernos de pie, bendito Dios. Levante las almas, mi Dios amado, Padre Santo, para su gloria, bendito Dios, para su honra, mi Dios amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Amén y amén. Así, mi amado hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Si Dios lo permite, será hasta una próxima oportunidad. Y el tiempo con mi hermano Jeremías, poderoso Dios. Mis amados hermanos y amigos que nos estuvo escuchando por medio de la Ministerio Radial Elohim 94.1 FM, Jugapo Sulotán, con el programa Predicando la Sana Doctrina. Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos estuvo escuchando por medio de la página de Facebook y por medio, verdad, de la radio, de mis hermanos que están ahí en cabina. Que Dios me les bendiga, la paz de Cristo en sus corazones, y Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos que estuvieron escuchando, verdad, la palabra del Señor, ya que este día para nosotros así un día, verdad, de programación radial. Y así, mi amado hermano, se despide de ustedes el hermano Jeremías Muñoz, y será hasta la próxima que estaremos transmitiendo nuevamente la palabra del Señor para predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación, verdad. Y si Cristo ya vino, pues ya nos fuimos con él, verdad, pero mientras estemos en este mundo, estaremos predicando la palabra del Señor, anunciando, verdad, que las almas vengan al arrepentimiento. Dios me les bendiga y la paz de Cristo con ustedes.